Verbo, una familia discipulando a las naciones. Señor, gracias porque en este día vamos a aprender, Señor, a cumplir tus ordenanzas, a cumplir lo que tú nos pides, lo que tú nos dices, Señor. Extender el Evangelio, extender tu palabra, para que todas aquellas personas que aún no te conocen puedan venir a saborear, a deleitarse con el amor incomparable que tú nos das. Bendecimos este tiempo, Señor, y agradecidos vamos a escuchar tu palabra, porque tú, Señor, ahora nos darás más claridad, más entendimiento de lo que es caminar dentro de tus estatutos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos saben lo que hay especial en este día? Levante su mano. Bautismos, perfecto. Y quisiera preguntar, ¿cuántos se van a bautizar el día de hoy? Levante su mano. 2, 4, 6. Bueno, ustedes ya han tomado esa decisión y gloria a Dios, porque sabemos que el Señor de una manera ha topado su corazón para que puedan entrar en el bautismo que el Señor nos pide que lo hagamos. Entonces, hablar del bautismo o bautizarse es confirmar las enseñanzas que tiene la palabra para cada uno de nosotros. Digo confirmar porque muchas veces tenemos duda o no creemos en el poder de Dios. Pero ahora vamos a mirar a través de las Escrituras lo que Dios nos quiere decir en esta mañana de bautismos. Porque cuando nosotros comprendemos la palabra de Dios, aumenta nuestra fe. Hace que esta fe se desarrolle de una manera sobrenatural. Hace que esta fe y confianza en Dios hace que nosotros obtengamos lo que Dios quiere para nosotros, la salvación eterna. ¿Cuántos anhelan la salvación? Por eso es que nosotros ahora tenemos que entender que el bautismo es una ordenanza del Señor Jesús. El bautismo es algo que la iglesia tiene que estar desarrollando en cada tiempo, en cada momento, periódicamente, porque de esa manera va confirmando lo que nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, y eso el bautismo lo confirma para que nosotros podamos ser enriquecidos espiritualmente. Mateo 28, capítulo 19 dice claramente: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Como vemos en esta ordenanza, en este mandato, hay tres cosas específicas que Dios quiere que haga. Primero, haced discípulos, y dice en todas las naciones. O sea que todos estamos en la obligación de compartir la palabra de Dios para que haya más discípulos dentro de la iglesia. La otra dice que tenemos que bautizarles. Eso es algo que nosotros tenemos que tener por costumbre para que Dios a través del bautismo vaya limpiando los pecados cometidos por nosotros. Y que en tercer lugar dice que enseñándoles. Ese es el compromiso que la iglesia tiene con todos sus hijos: enseñarles cada día más a comprender, a entender la palabra de Dios y ponerla y hacerla obra en nuestras vidas. Porque si no la ponemos y no lo hacemos obra en nuestras vidas, indudablemente va a ser que no hemos aprendido bien. Por lo tanto,
cuando nosotros aprendemos bien, cuando nosotros desarrollamos lo que Dios quiere en nuestras vidas, hay algo importante que sucede en nuestras vidas. Es el cambio de manera de vivir anterior con un verdadero cambio de una nueva vida en Cristo. Ahora, miremos, el bautismo expresa una unión con Cristo. Cuando tú te bautizas, haces una unidad con Cristo. Y eso está claramente en Romanos en el capítulo 6, versículos 3 y 4, que dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? Entonces, lo que Dios quiere que nosotros entendamos claramente que es: cuando somos bautizados, morimos al pecado, juntamente con el sacrificio que Dios a través de Jesucristo hizo en la cruz. Cuando nosotros entendemos y comprendemos el sacrificio de Jesús por mí y por todos y cada uno de nosotros, hace que nosotros seamos enterrados con Él, enterrados del pecado, enterrados de la vieja manera de vivir, para nosotros salir transformados a una nueva manera de vivir. El apóstol Pablo en estos versículos está diciendo: con este bautismo ustedes, o sea, todos nosotros, estamos unidos a Cristo. ¿Cuántos creen que estamos unidos a Cristo? Si por lo tanto todos estamos unidos a Cristo, estamos siendo obedientes a su palabra. Ahora, lo que vamos a hacer es el bautismo en todas aquellas personas que todavía no se han bautizado. Y el bautismo es inmersión en agua. La unión con Cristo en su muerte sucede al sumergirnos en el agua. En este acto bautismal se entiende claramente que nosotros somos sepultados en el agua y salimos del agua limpios, como Cristo resucitó de entre los muertos. Así nosotros vamos a salir a una nueva vida. Pero indudablemente que el bautismo es solo para creyentes. El bautismo es una expresión de fe y por lo tanto es solo para los creyentes. Creemos que el bautismo es una ordenanza del Señor para todos aquellos que se han arrepentido de todos sus pecados y vienen a la fe en Cristo Jesús. No es algo que un incrédulo pueda hacer, no es algo que un incrédulo lo pueda hacer, no es algo que un niño lo pueda hacer. Es por eso que nosotros no bautizamos niños. Ahora, es importante saber por qué no bautizamos a los niños. ¿Saben por qué? Porque simplemente un niño no tiene el discernimiento y el raciocinio de separar lo bueno de lo malo, de la verdad con el error. No tiene el entendimiento. Ya una persona que puede establecer la verdad con la diferencia del error o lo bueno y lo malo, sí está en capacidad de hacerlo. Por eso es que nosotros no podemos bautizar infantes, sino bautizamos personas, niños que tengan el entendimiento y el razonamiento de lo que van a hacer. Por eso es que indudablemente los padres son los que tienen la responsabilidad de que sus hijos sean bautizados. No es una imposición que ellos deben hacerlo, sino que tienen que llevarlos, encaminarlos a que ellos en su propia decisión pidan hacerlo. Entonces ellos son los responsables, porque ellos saben, si ya entiende lo que es el mal, lo que es el bien, lo que es la verdad y lo que es la mentira. Entonces solamente ahí podemos bautizar. Pues nosotros no bautizamos infantes, porque ellos no entienden lo que verdaderamente es el bautismo.
Ahora, el bautismo significa un total sumergimiento, o sea, un total cobertura del agua en cada una de las personas. Y dice en Gálatas capítulo 3 versículo 26 y 27: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estamos revestidos. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Nosotros estamos revestidos con Cristo Jesús. O sea que estamos a la par, nos vestimos de lo mismo, pensamos de lo mismo, hacemos cosas buenas. Claro, vas a decir, pero es que yo a veces cometo errores. Sí, porque Dios nos ha dado el libre albedrío. Pero cuando tú sabes y entiendes lo que es bueno y lo malo, el corazón te redarguye. Tu pensamiento ya no puede estar tranquilo. Siempre está buscando de que Dios tiene que obrar en tu vida para que haya un verdadero cambio. El entender el significado del bautismo es la clave para la vida de un cristiano. Para que el cristiano viva en libertad, para que el cristiano sea victorioso, para que el cristiano sea un buen ejemplo a los demás. Por lo tanto, el ser bautizado significa ser totalmente sumergido. Ahora, el bautismo es algo que nosotros sabemos y entendemos que es morir al mundo y al pecado. Eso significa el bautismo, morir al mundo y al pecado. Así que debido que a usted ha muerto en Cristo Jesús, procede a enterrar su vida antigua en el bautismo, o sea, en las aguas, y sale nuevo, sale resucitado, sale limpio, sale aceptable a Dios. Y quiero decirles algo, que cuando yo comencé en los caminos del Señor tenía todavía mis debilidades, mis deleitos, mis pecados, pero Dios venció todas esas circunstancias. Yo todavía los viernes me pegaba un hito que otro, y era tanto un hito que otro que llegaba a la madrugada a la casa. Igualmente fumaba. No, nunca fumé en mi casa, nunca me vieron fumar en mi casa, pero yo era fumador de oficina, y todos los de la oficina venían a pedirme cigarrillos porque nadie compraba, pero todos fumaban. Pero el día lunes, después del domingo que me había bautizado, yo llegué, hasta no me acordé que tenía que comprar cigarrillos, y me vinieron a pedir como siempre. Y digo, no, ya no tengo, no compré porque ya no fumo. Y se quedaron admirados, decían, ¿cómo puede ser eso? Como si yo tantos años que he tenido nunca he podido dejar el cigarrillo. Le digo, yo te doy la clave a la respuesta que tú quieres. Solamente acepta al Señor Jesús en todo tu corazón y Él te hará cambiar tu manera de pensar. Ahí es cuando uno comienza a mirar que Dios a través del bautismo hace un verdadero cambio en cada uno de nosotros. Nuestra nueva vida comienza a caminar, nuestra nueva vida comienza a florecer, nuestra nueva vida comienza a dar pasos en beneficio personal apegados a Dios. Y en Hechos, en el capítulo 2, versículo 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautíceis cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida? ¿Cuántos creen que el Espíritu Santo ha hecho una mejor obra en sus vidas? Y eso solamente el Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas. Nosotros como cuerpo, como carne, como personas no habíamos podido cambiar, pero con la ayuda del Espíritu Santo sí hemos podido cambiar. Dios quiere que siempre busquemos la manera de agradar más a Dios. Cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios, miramos en que Dios quiere hacernos cada día mucho más perfectos. Dios cada día quiere hacernos mucho más beneficiados de la palabra de Dios.
Porque eso es lo que Dios quiere a través de las Escrituras. Eso es lo que Dios quiere a través de su entendimiento, que nosotros vayamos comprendiendo cada vez más. Cuando morimos al pecado, morimos a todas nuestras viejas costumbres y podemos vivir en plenitud con el Señor. Y recordemos, esto es un mandato de Dios. Esto es un mandato del Señor Jesús que escribió para que nosotros lo entendiéramos y lo pusiéramos en práctica. Y dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será, mas el que no creyere será condenado. Esto, mis hermanos, es para todos los creyentes. Porque a todos aquellos que no entienden, que no comprenden, que no han entregado su vida a Cristo, no entienden que nosotros vamos a ser salvos. No entienden que Dios me ha dado, por su muerte y resurrección, me ha dado la sanidad, me ha dado la salvación, y no me ha costado absolutamente nada. Por eso es que nosotros tenemos que aprender, valorar lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros. Aquí vemos que el mandamiento del Señor Jesús es simple y claro. Únicamente aquellos que han venido a ser creyentes genuinos en el poder y la fe en Cristo Jesús serán bautizados y serán salvos. No hay otra manera. No hay otra manera de ser salvo. La gracia de Dios, a través de su palabra, a través del bautismo, nos extiende la sanidad. Vemos claramente que después de los días de Pentecostés, el apóstol Pedro miraba en que todo el mundo estaba confundido, que todo el mundo estaba en problemas, pero predicaba el evangelio, daba las buenas nuevas. Y dice en Hechos capítulo 2 versículos 37 y 38: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay muchas escrituras en las cuales Dios nos está llevando a que nos arrepintamos, a que pidamos perdón, y que Dios nos concederá un gran premio. Dios nos dará lo mejor para cada una de nuestras vidas. Yo recuerdo, por ejemplo, cuando Felipe era un hombre dedicado al evangelismo. Donde quiera que iba, él predicaba el evangelio. Donde quiera que iba, hablaba del Señor. Yo conozco algunos hermanos que siempre están hablando del Señor en donde quiera que están. Siempre están cumpliendo con la gran comisión que Dios nos dio. Y dice textualmente que Felipe predicó a Cristo en Samaria y demostró el poder de Dios y señales de sanidades y maravillas y milagros que Dios hacía a la multitud. Y que a través de la prédica de Felipe dice que muchos hombres y mujeres se bautizaban a través de la palabra de Dios. Otro de los ejemplos está en el mismo libro de los Hechos, en el capítulo 35 al 37, cuando Dios a Felipe le ordenó espiritualmente que se dirigiera hacia el camino del sur. Y le dijo: tú vas a encontrar un carruaje donde hay un etíope, un eunuco, que está leyendo y que no entiende la palabra de Dios. Dice la escritura que estaba leyendo al profeta Isaías, pero que no lo entendía. Y como el Espíritu Santo le llevó a Felipe al lado del carro, le dijo: ¿qué lees? Y le dijo al profeta Isaías: pero no lo entiendo.
Y dice que Felipe entró al carro y comenzó a predicar la palabra de Dios. Este Felipe era bien avesado, impulsado y mucho más en este tiempo que el Señor le había mandado. Entonces dice en el capítulo 8, versículo 35 al 37: entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Imagínense cómo Felipe llegó al corazón de este etíope. Llegó al corazón que dijo: Dios, ¿qué voy a estar esperando? ¿Qué impide que yo sea bautizado? Y dice que Felipe le dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¡Qué maravilla! Cómo Felipe extendía el evangelio, cómo Felipe tenía ese discernimiento, esa sabiduría de Dios para llegar a todos cuantos necesitaban. Y Dios quiere que aprendas esta manera de predicar, esta manera de extender el evangelio. Por lo tanto, el bautismo es muy esencial en la vida del creyente. Nos trae buenas nuevas, nos cambia de vida, nos cambia de manera de pensar, nos cambia de manera de actuar. Y todas las cosas que hacemos, todas las cosas que entregamos, le damos gracias a Dios, porque Él nos enseña a vivir de acuerdo a su voluntad. Ahora, el bautismo significa hundir o sumergir. El bautismo no indica esparcer ni mojar la cabeza con agua. Claramente hasta el diccionario castellano dice que bautismo es hundir, sumergir dentro del agua. Por lo tanto, ese es el bautismo bíblico que nosotros debemos practicar. Y eso es lo que nosotros hacemos a través de la palabra de Dios, a través del conocimiento de su palabra, para poder extender el evangelio y disponer del bautismo hacia todos cuantos lo desean. El mejor ejemplo, conocemos que es Juan el Bautista, quien bautizaba. Ahora, él tenía una manera muy personal de llevar a la gente al bautismo. Él no era tan bondadoso. Él retaba al pueblo y les decía: hipócritas, arrepiéntanse, vengan, tarea de víboras. Dios no te dice ahora sí. Dios simplemente quiere tocar tu corazón para que tú te extiendas a recibir el bautismo. Dios sabe cómo está tu corazón. Dios sabe las cosas que tú estás pensando. Dios sabe a dónde puedes llegar. Por lo tanto, Dios quiere cambiar tu vida. Dios no te está exigiendo, no te está empujando. Dios está entrando en tu corazón para que tú tomes la decisión de entrar en el bautismo. En Mateo capítulo 3, versículos 5 y 6 dice: y salían a él, o sea a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Imagínense ustedes, todo el Ecuador venía o iba a Juan para ser bautizado. Ahora quiere que todas las personas, todos los que Dios quiere traer, quiere aquí bautizarles en el nombre de Jesús. Es importante saber y reconocer que solo las aguas del bautismo harán una limpieza clara de lo que es el caminar de tu vida. Otro de los ejemplos
claros, prácticos, que Dios nos enseñó, es que Jesucristo se bautizó. Jesucristo, sin tener pecado, sin tener de qué avergonzarse, sin tener ninguna mancha, entró en el bautismo por obediencia al Padre. Y dice la palabra de Dios claramente que aconteció que en aquellos días Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendían sobre él. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿Cuántos quieren decir: tú eres mi Hijo escogido? ¿Cuántos quieren saber que tú eres escogido y que quiere que entres en las aguas del bautismo? Solamente Dios puede poner en tu corazón la decisión de bautizarte, porque esa decisión de bautizarse, nosotros estamos sepultando al viejo hombre con su manera de vivir. En Romanos 6, capítulo 6 y 7 dice: y sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. ¿Cuántos hemos sido justificados en todas las malas cosas que hemos hecho? Dios, en su infinito amor, en su infinita misericordia, Dios nos ha perdonado, y es más, nos sigue perdonando por siempre. No creas que el bautismo ya no te va a dejar que peques. No. Lo que sí haces, nos separa del pecado y nos separa del mundo. Pero el enemigo, sabemos que como león rugiente anda buscando a quien devorar. Igualmente, en Colosenses capítulo 2, versículo 12, Dios está diciendo lo siguiente: sepultados con el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. ¿Cuántos creen que nosotros ya somos limpios de pecados y podemos obtener la salvación que Dios nos ha dado? Entonces ya hemos visto muchos ejemplos de los que habla el Nuevo Testamento, de lo que Dios ha hecho en la vida de los creyentes y puede hacer en nuestras propias vidas. Ahora, lo más importante que nosotros tenemos que hacer es afirmar nuestra unidad por Cristo. En Gálatas, en el capítulo 3, versículos 27 y 28 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. O sea, todos somos uno en Cristo Jesús. Aquí no hay altos, bajos, ni ninguna diferencia. Todos somos hijos de Dios por su gracia y por su gloria. Dios no está viendo lo que nosotros somos. Dios está viendo tu corazón, que es igual a todos los que tenemos nosotros. Para Dios no hay diferencia alguna de lo que puedas tú hacer. Veamos otro ejemplo. Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús se dejó bautizar. Miren, ¿quiénes somos nosotros para poder caminar con lo que tú quieras hacer? El Señor Jesús nos dio el ejemplo. Juan el Bautista decía: pero ¿cómo puedo yo bautizarte? El Señor Jesús le dijo: no, esa es la voluntad de Dios, y ese es el ejemplo que yo quiero dar a todos cuantos lo necesiten. Solamente necesitas arrepentirte, solo necesitas
abrir tu corazón y entrar en las aguas del bautismo. La palabra de Dios dice claramente: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza, lava tus pecados invocando su nombre. Eso está diciéndote a ti, mi querido hermano, a tú que tú no te has bautizado todavía. Levántate, acude a las aguas bautismales. Muchos dirán: pero es que no estoy preparado. Así dije yo en algún tiempo: no estoy preparado, pero Dios me levantó y me echó en las aguas. Eso quiere Dios hacer contigo. Vas a decir: es que no traje ropa. Aquí te van a prestar los diáconos ropa. No tienes pretexto. No desaproveches esta oportunidad que Dios te está dando para entrar en las aguas bautismales. El apóstol Pablo fue bautizado. Recordemos que el apóstol Pablo era el que perseguía a los cristianos. Y Dios lo tomó en una forma un poco violenta, un poco exagerada, porque era necesario doblegar a aquel hombre que perseguía a los cristianos. Y dice la palabra de Dios que le quitó hasta la vista. Pero hay aquí lo que hizo Dios. Pablo se bautizó automáticamente estando ciego. Y dice que en Hechos, en el capítulo 9, versículo 18: y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Levantándose fue bautizado. Aquel hombre perseguidor, aquel hombre que no quería nada. Otro de los ejemplos es del carcelero Filipo. Él era el encargado de mantener a los presos en la cárcel y cayeron Pablo y Silas. Y él vio como Pablo y Silas, estando presos, se regocijaban, cantaban al Señor. Y dice la palabra que después de un tiempo vino un terremoto y que se rompieron las cadenas y fueron libres. Y él tuvo miedo y dijo: que se me van a escapar. Pero Pablo y Silas dijeron: no temas, no temas, estamos aquí, no nos hemos ido. Viendo ese milagro, dice la palabra de Dios que él fue bautizado. Apenas sucedió esto, él y su familia fueron bautizados. Mi hermano, Dios no quiere condiciones. Dios no quiere pretextos. Dios quiere darte la oportunidad el día de hoy. En estos precisos momentos Dios está hablando a tu corazón. Yo quisiera que todos los que se van a bautizar, por favor, pasen a cambiarse. Dios está hablando a tu corazón y te está diciendo: hoy es el día. Levántate. Entra en las aguas bautismales. Dios quiere hacer y empezar una nueva obra en tu vida. No pierdas la oportunidad de vivir bajo los principios bíblicos, bajo los principios de la palabra de Dios. Lo único que Dios quiere es que te arrepientas de todo lo malo que has hecho. Dios no quiere que tú sigas viviendo en una manera mala, en una manera natural del mundo en el cual nosotros estamos viviendo. Solamente obedece. Solamente obedece a la voz de Dios. Si ya te has arrepentido y has creído en el Señor, el siguiente paso es el bautismo. Y Dios quiere bautizarte. Dios quiere que aprendamos a vivir bajo sus preceptos. Dios quiere que entregues su corazón a Él. ¿Te arrepientas de todo lo que has hecho? Y comiences a vivir una vida nueva.
Levántate, mi hermano. Si no has traído ropa, ahí tenemos ropa para que te bautices. Si no has traído toalla, ahí te vamos a prestar una toalla. ¿Qué otra comodidad quieres, mi hermano? Agua caliente para que no te resfríes. ¿Cuánto Dios te está dando la oportunidad de que entres al bautismal? Solamente toma la decisión y va a haber alegría en esta casa, gozo, regocijamiento. Vamos a cantarle al Señor, a darle gracias por todo lo que ha hecho en nuestras vidas y especialmente por todas aquellas personas que se van a bautizar. Gracias, Señor, por este día. Un día memorable, un día que vamos a recordar por siempre, porque Dios está trayendo limpieza a sus vidas y limpieza a su iglesia. Bendecimos, Señor, este tiempo en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Y ahora yo quisiera que nos pongamos de pies y vamos a orar, vamos a extender nuestras manos sobre todas aquellas personas que se van a bautizar. Vamos a decirle gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú has llegado al corazón de todas aquellas personas que aún no se han bautizado. Gracias, Señor, porque la obra que empezaste en cada uno de ellos, ahora la estás culminando, Señor. Gracias, Padre, porque solamente tú nos muestras el camino real, nos muestras la verdad y la vida. Señor, solamente tú cambiaste nuestra vieja manera de pensar con un acercamiento más a ti. Gracias, mi Dios, porque tú has cambiado mi tristeza en alegría. Tú has cambiado, Señor, en mis preocupaciones con triunfos y victorias. Gracias, mi Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Yo bendigo, Señor, a todas y cada una de las familias que están representadas el día de hoy. Bendigo, Señor, quizás al esposo que todavía no llega a Cristo. Bendigo a esas madres que con temor y temblor acuden siempre a recibir tu palabra. Gracias, mi Dios, porque tú te manifiestas con poder y con gloria. Bendecimos, Señor, este tiempo maravilloso. Y ahora nos regocijamos, Señor. Vamos a cantarte y darte gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y lo que estás haciendo en la vida de los creyentes que van a ser bautizados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Padre.